Muy buenas tardes o buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros este día. Por los que no me conocen, yo me llamo Pablo y vengo de Canadá. Estoy en Canadá al momento. Yo aprendí español hace unos 5 o 6 años cuando yo pasé un año viviendo en Nicaragua. Por los que conocen al hermano Corey, yo pasé el año viviendo con él y otros 5 muchachos, y ahí aprendí español. El problema es que aquí en Canadá nadie habla español y entonces ya ha pasado varios años que yo no lo he hablado. Entonces, ojalá que eso sea entendible y de un poco de ánimo para todos los que están escuchando. Mi deseo esta tarde es de hablar acerca de las 2 veces en el Nuevo Testamento que vemos que Jesús y sus discípulos se encontraron adentro de una tempestad o una tormenta. Creo que puede ser que hay algunas otras, pero los 2 que yo quiero considerar son 2 veces cuando Jesús se calmó la tempestad y quiero ver lo que podemos aprender acerca de cómo podemos animarnos adentro de la tormenta en lo cual nos encontramos en ese momento con el problema de este virus que está en el mundo. Antes de empezar, voy a orar y vamos a leer la Biblia. Entonces, voy a orar para la ayuda de Dios. Dios y Padre, te pido que me ayudes a presentar tu palabra con claridad y que sea de ánimo para todos los que están escuchando. Gracias por el Señor Jesucristo, de lo cual podemos aprender. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el libro de Marcos y su capítulo 4. Marcos y su capítulo 4 y el verso 35. Marcos 4 y el verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmúdece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a leer también en el libro de Mateo y su capítulo 14. Lo que hemos leído en Marcos se encuentra casi al inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y los discípulos ya hubieran conocido al Señor, pero quizás no conocían tanto de Él. Lo que vamos a leer aquí en Mateo viene más tarde en el ministerio del Señor. Y vamos a leer que en esta historia podemos ver que los discípulos habían aprendido un poco más del Señor. Entonces, vamos a leer en Mateo y su capítulo 14. En este capítulo es donde vemos que Jesús da a comer a los 5,000, un gran milagro. Y después de haber hecho ese milagro, vamos a empezar leyendo en el verso 22. El verso 22, enseguida, o sea, después de haber dado a comer a los 5,000, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra. Antes de hablar de esos dos pasajes, quiero pensar primeramente en algunas cosas acerca de esta tempestad o tormenta. En las dos historias que hemos leído, vemos que la tempestad era inesperado. O sea, cuando salieron, todo estuvo bien. Cuando entraron en el barco, no había ningún problema. Pero adentro de algunas horas, ya cuando habían salido, viene esa gran tempestad, viene el viento y las olas y una situación muy horrible que nunca se habían esperado que iba a pasar. Y creo que ahí podemos encontrar algo muy semejante a nuestra situación. Hace 8 semanas o unos 2 meses, ninguno de nosotros habíamos pensado que estaríamos en esta batalla con este virus, esa pandemia. Ha venido este problema tan rápido, tal como esas tempestades que hemos visto, vinieron, eran inesperados. Segundamente, vemos que la tempestad era muy violenta. En la historia, en el libro de Marcos, vemos que los discípulos tuvieron miedo, que iban a morir. Estaban con miedo para sus vidas. Y era muy seria la cosa. Y podemos apreciar que hoy en día el problema con lo cual nos encontramos también es muy serio. La tercera cosa que me gustaría ver es que para ellos se sintió que la tempestad era muy largo o la tormenta era muy largo. En el libro de Mateo leemos que era en medianoche cuando Jesús viene caminando sobre el agua. Dice el verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche. Entonces ellos habían estado batallando sobre el viento y con el mar por toda la noche. También en el libro de Marcos no nos dice cuánto tiempo duró, pero me imagino que hubiera sido algún tiempo antes de que los discípulos van corriendo al Señor para despertarle. Y entonces para ellos, en medio de la tempestad, se hubiera sentido que esa tempestad, esta tormenta, era bien largo. Y bueno, yo sé para mí, este pandemia se siente que es bien largo. Yo al inicio, el pensamiento era de como 1 o 2 semanas y ya todo va a regresar a normal. Y ahora el sentido es que, quién sabe, cuando vamos a poder regresar a una vida normal. Pero la última cosa que me gustaría ver acerca de esas dos tormentas es que últimamente eran temporal. O sea, aunque en el momento se sintió como que nunca iba a terminar, ya para ver a la historia, para ver en atrás,
vemos que últimamente esas dos tempestades, esas tormentas eran bien cortas. Pasó solo unas horas de dificultad. Y ya al ver a toda la vida del Señor, toda la vida de los discípulos, eso solo era un momentito. Y en cuanto a la eternidad, aún más, solo un momento. Y quiero animarnos que en medio de esta tormenta en la cual nos encontramos, aunque se siente que nunca va a terminar, con la perspectiva de ver a la eternidad, estamos solo en un momento. Es corto, es solo un poco de tiempo y se va a pasar. Y ahora con eso quiero ver primeramente al libro de Marcos y su capítulo 4. Quiero ver esta primera tempestad en la cual los discípulos se encontraron. Esto ya, como he dicho, pasa al inicio de la vida del Señor o de su ministerio público. Y quiero ver primeramente la causa de esa tormenta. Al leer esa historia podemos ver algo que es muy diferente de la historia de Jonás. Si conoce la historia de Jonás, ahí vemos un hombre que se había pecado, un hombre que no quiso obedecer al Señor. Y Jonás se encuentra en un barco y está yendo en una dirección opuesta al Señor. Y ahí viene una tormenta y todos los que están en el barco y Jonás mismo saben que esa tormenta es por causa de su pecado y que Dios le está castigando por lo que ha hecho. Pero en Marcos y su capítulo 4, vemos que eso no era el caso. El Señor no está juzgando, no está castigando a los discípulos, sino que el Señor mismo, Jesús dice en el verso 35, pasemos al otro lado. O sea, los discípulos se encontraban en medio de la voluntad del Señor. Estaban haciendo exactamente lo que el Señor quiso. Y entonces, vemos que a veces la tormenta viene en una vida, aun cuando uno está haciendo lo que el Señor quiere. Creo que hay una tentación para todos nosotros adentro de una gran problema en nuestras vidas o una gran dificultad como ahora. Queremos saber por qué está pasando. Queremos entender qué es el propósito, qué es el motivo que Dios tiene. Y creo que la realidad es que a veces no sabemos y no tenemos que entender la razón ni el propósito. Lo que debemos saber es que el Dios que nosotros creemos, el cual que nosotros adoramos, Él está en control. Él tiene todo bajo de su control. Y debemos creer que Él sabe lo que es lo mejor y tenemos que creerle. Pero tal como en esa historia y en nuestras vidas, la dificultad no siempre es por causa de algún pecado. En su caso, los discípulos estaban haciendo exactamente lo que el Señor quiso que hicieran y se encuentran en esa gran tempestad. La segunda cosa es la crisis. En esa gran tempestad viene el viento y los discípulos leemos en el verso 37, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Los discípulos tuvieron miedo que iban a morir, que su barco se iba a hundir. Y creo que con razón. Obviamente, esos hombres sabían cómo navegar un barco. A mí, yo creo que es interesante que el Señor muchas veces usaba la cosa con lo cual los discípulos se consideraban expertos. Ellos eran pescadores, sabían cómo navegar un barco. Y entonces es cuando están adentro de un barco que el Señor les hace recordar que no son todopoderosos, que Él tiene poder, tal sobre su vida como su barco.
creo que para nosotros a veces es posible que pensamos que Dios tiene control sobre mi vida espiritual, pero viene alguna dificultad como lo cual que estamos ahora. Y el Señor nos hace recordar que Él tiene el poder sobre nuestras vidas espiritual, pero también la vida económica y la vida de nuestra salud. Él tiene poder sobre todas nuestras vidas. Y aquí esos discípulos se encuentran en una dificultad y están con miedo que van a morir. Pero ve cuán diferente el Señor. Quiero pensar ahora en la calma en medio de la tempestad, porque mientras que los discípulos están en crisis y están, me imagino, gritando y bien animados, vemos que en el verso 38, y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Yo no soy un experto en navegar un barco. He estado en algunos barcos, pero me imagino que adentro de una gran tempestad tal como esta, hubiera sido bien difícil estar dormido. Con esas olas y con el viento, me imagino que había mucho ruido, que el barco se estaba moviendo bastante. Y adentro de todo eso vemos al Señor Jesucristo dormido. Me hace pensar en la humanidad de nuestro Señor. Él era un ser humano genuino. Tuvo que dormir, estaba cansado. Había enseñado a una gran multitud ese día y al final de haber hecho eso, estaba cansado y se queda dormido dentro de esta gran tempestad. Pero nos hace ver también que era Dios. Los hombres ahí estaban con miedo y estaban discontentos, estaban con miedo, pues. Y el Señor vemos su calma, dormido adentro de esta tempestad. Pero quiero ver la llamada que vienen los discípulos. Vienen y gritan al Señor y le dicen, no tienes cuidado que perecemos. O sea, yo creo que, bueno, para mí, yo pienso, es como que los discípulos están diciendo, ¿no te importa que vamos a morir? ¿No sabes lo que está pasando? ¿Cómo puedes estar aquí dormido mientras que nosotros estamos sufriendo? Y esta mentira o ese pensamiento, el diablo todavía lo usa a nuestras mentes mientras que estamos sufriendo y mientras que estamos en dificultad. Puede entrar el pensamiento en nuestras mentes de pensar, ¿cómo puede Dios dejarme sufrir de esta manera? Si Él supiera lo que está pasando, ¿por qué no lo para? ¿Por qué no use su poder para ayudarme? Esos discípulos vienen y le dicen al Señor, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Es interesante para mí de ver, muchos años después, el apóstol Pedro, aquel que estaba adentro de ese barco, él escribiendo su carta, el segundo de Pedro, o primero de Pedro, en su capítulo 5, él dice eso, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pedro aprendió ese día que el Señor sí tiene cuidado acerca de nosotros. Él sí se preocupa para nosotros. Y Él lo ha mostrado. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces cuando viene la dificultad, viene la tempestad, podemos olvidar aquel que nos amó, aquel que ha demostrado su amor. Y pensamos, vemos la circunstancia de hoy y pensamos, pues Dios no me ama, Dios no se preocupa por mí. Debemos recordar a nosotros mismos que sí nos ama y que sí se cuida de nosotros. Aquí los discípulos olvidaron de esta verdad y le dicen al Señor, no tienes cuidado que perecemos.
Pero vemos la respuesta del Señor. Aunque vinieron quizás con la pregunta incorrecta, no vinieron pidiendo, Señor, ayúdenos, sino que vinieron con acusaciones. ¿No tienes cuidado de nosotros? Pero aunque vinieron con la pregunta incorrecta, vemos que el Señor Jesucristo, con su gracia y con su amor, Él tiene la respuesta perfecta. Se levanta, dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmúdese, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos aprendieron ese día que aquel hombre que se estaba dormido adentro del barco era el mismo hombre, el mismo Dios, que solo con su palabra podía calmar esa gran tempestad que se había levantado. Y hermano como hermana, nosotros adoramos al mismo Dios, aquel que nos ama y nos cuida, es todopoderoso para calmar cualquier tempestad. Y Él puede cuidarnos en nuestras vidas. Ahora, quiero ver en Mateo y su capítulo 14, en la segunda vez que vemos a los discípulos en una tempestad, una tormenta. Y quiero ver algunas cosas que ellos habían aprendido de la vez pasada. Primeramente, vemos que los discípulos habían aprendido el valor de la obediencia. Ve lo que dice el verso 24, Mateo 14, 24, dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hubiera sido mucho más fácil por esos discípulos si se hubieran dado vuelta y regresado al lado de donde salieron. Porque dice que el viento era contrario, o sea, el viento estaba en contra de ellos. Entonces, hubiera sido mucho más fácil darse vuelta y regresar. Pero el Señor les había dicho que fueran al otro lado. Y vemos su obediencia, que aunque era difícil, aunque el viento era contrario, siguieron adelante, porque eso es lo que el Señor había dicho. Y para nosotros, yo creo que es una lección importante que debemos aprender. La obediencia es importante. No siempre es fácil. A veces el Señor nos da mandamiento, nos da dirección que es difícil, pero aunque sea difícil, debemos obedecer. Segundamente, los discípulos aprendían la realidad de su amor. Vemos que cuando Jesús viene a ellos y tienen miedo porque piensan que es un fantasma, dice que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y vemos la respuesta de Pedro. Ahora no era con acusaciones. Ahora no dice, pues no tienes cuidado de nosotros. Más bien, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro y los discípulos habían aprendido que el Señor sí amaba, sí les amaba. Y Él todavía nos ama hoy día. Debemos siempre recordar que nuestro Señor nos ama. La otra cosa que aprendieron era su soberanía. En el libro de Marcos, cuando los discípulos vienen a Jesús, le dicen, maestro, no tienes cuidado. Pero aquí Pedro le dice al Señor, le dice, Señor. Él había aprendido algo muy importante. Este hombre no solo era un maestro, no era un buen ejemplo, es el Señor. Y también aprendió que el Señor era todopoderoso. Ve Pedro, qué confianza tuvo. Le dice a Jesús, pues Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro tuvo la confianza, tuvo la fe que si el Señor le dijera que vaya, que el Señor tuvo el poder
para que Pedro pudiera caminar sobre las aguas. Y Pedro salió del barco y se fue caminando sobre el agua. Vemos que él había aprendido que el Señor era todopoderoso. Y nosotros también debemos siempre recordar que nuestro Dios es poderoso. No siempre da la respuesta que queremos, pero Él sí es poderoso y debemos siempre recordar eso. Pero últimamente los discípulos, o por lo menos Pedro, aprendió que todavía necesitaba a un Salvador. Pedro había aprendido mucho y tuvo mucha fe y tuvo mucha confianza. Pero vemos que ya habiendo salido del barco y estar caminando sobre las aguas, que vio el viento y vio a las olas y vio a su circunstancia y al tener miedo se inicia a hundirse. Y Pedro recordó que siendo humano necesita un Salvador y él dice, sálvame, Señor. Pero qué bueno ver la respuesta. Ya al momento que Pedro pide la salvación, inmediatamente el Señor echa la mano y le agarra a Pedro. A mí me gusta lo que dice la palabra. Es Jesús extendiendo la mano, asió de él. No es que Pedro estaba tratando de agarrar a Jesús. No, nosotros tenemos un Salvador que nos salva. No es nosotros mismos que tenemos que salvarnos. Más bien, aquel Salvador extiende la mano y salva. En Juan capítulo 10 podemos aprender que nosotros también estamos en la mano de nuestro Salvador. Y nadie y ninguna cosa puede quitarnos de ahí. Podemos tener confianza que tenemos un Salvador. Entonces, para terminar, hay algunas lecciones para nosotros. Quiero animarnos. Estamos en medio, o ojalá que casi al final, pero estamos en una tempestad, un tiempo de dificultad. Y nuestro Salvador es soberano. Él es todopoderoso, aún en la tempestad. Él sabe todo lo que está pasando. Esta pandemia no es una sorpresa para Él. No se queda confundido. El Señor está en su trono. Él es soberano. Y aunque no tenemos, quizás ni podemos entender por qué todo está pasando así, podemos confiar que aquel Salvador, aquel Señor que nos ama, Él tiene todo bajo su poder. Y al momento correcto, Él va a llevarnos al final de esa dificultad. Segundo, quiero que recordamos que nuestro Salvador tiene cuidado de nosotros, aún en la tempestad. Es posible que con la circunstancia difícil, podemos ver la circunstancia, podemos ver a nosotros mismos y pensar, pues, o tener dudas de que quizás el Señor no nos ama, quizás no se cuida de nosotros. La realidad es que sí nos cuida y sí nos ama. Y podemos ver a la historia en la Biblia, de ver que aquel nos amó tanto que dio a su único hijo a morir por nosotros. Dios ha demostrado su amor y debemos confiar en lo que sabemos y no dejar que las circunstancias de hoy nos hacen dudar acerca del amor o de la bondad de nuestro Señor. Y últimamente, debemos confiar que nuestro Salvador puede calmar la tormenta. Él es nuestro refugio en la tormenta. Quiero ver que en las dos historias, sí es cierto que al final de la historia el Señor calmó la tempestad. Pero en la primera historia podemos ver que adentro de la tempestad, adentro de la tormenta, Jesús se queda dormido. Adentro de la tormenta había calma, un hombre dormido. En la segunda historia vemos a Pedro caminando sobre el agua para ir al Salvador. También adentro de la tormenta había calma en este hombre. Y puede ser que quizás en el momento el Señor no va a terminar esa tormenta, pero podemos confiar que si estamos con Él,
Vean la historia en Mateo 14, que Pedro se inicia a hundirse. Y dice, Señor, salve. Y el Señor extiende la mano y le salve a Pedro. Pero después dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea que estaban en el agua y Jesús salve a Pedro, pero no era en ese momento que se calmó el viento. Más bien Jesús y Pedro, los dos, todavía con el viento, siguieron sobre el agua, entraron en el barco y después había calma. Y para nosotros puede ser que este tormenta en lo cual nos encontramos va a durar por algún tiempo todavía. Pero nosotros podemos encontrar calma o refugio en medio de esta gran tempestad porque nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso. Tenemos un Salvador que nos ama y Él se queda listo con un mano todopoderoso para salvar a cualquiera de sus hijos que lo necesite. Y gritamos, Señor, sálvame. Y al momento, Él extiende la mano y nos lleva adentro de esta gran tormenta. Entonces, espero que esos pensamientos puedan ser de ánimo para cada uno. Gracias por tomar el tiempo de escuchar. Le pido disculpas por el español. Estoy seguro que había muchos errores, pero espero que era entendible y que sea de bendición. Gracias y el Señor les bendiga.